Llegó la hora de escuchar tu programa favorito, Las Hormigas, con la hermana Sara Ester Trapote. Y ahora da comienzo este tiempo de bendición para tu vida. Muchísimas bendiciones para todos los que están en la sintonía de este programa de Las Hormigas. Hoy tenemos la segunda parte del Proverbios 8. Usted se recordará que estuvimos haciendo la primera parte del Proverbios 8 y aquellos que se lo hayan perdido pueden ir a YouTube, a Sara Ester Hormiga, y ahí en YouTube puede estar viendo o escuchando, mejor dicho, la primera parte del Proverbios 8. Este proverbio es una enseñanza enriquecedora para tu vida, así que yo los animo para que puedan estar leyendo todo el proverbio, ¿verdad? Y que el Señor añada las bendiciones que ya tiene preparada para cada uno de los oyentes. Así que damos gracias a nuestro Dios. Sin más, vamos a estar orando para que el Señor nos ayude a entender de este proverbio, a entender de esta palabra que va a ser de gran edificación para nuestras vidas, para nuestras almas. Así que sin más, vamos a presentar la oración a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, en esta hora te damos gracias porque has sido bueno con nosotros, con nuestras vidas, con nuestras familias. Estamos agradecidos, nuestro Dios, porque tú, Señor, has estado con nosotros. Señor, en esta hora también te pedimos que tú, Señor, aquellas personas que están escuchando en esta hora, tú los conoces, Padre. Si alguno estuviese enfermo, sánalos, Padre. Si algunos están oprimidos, Señor amado, empieza, Señor, tú a fortalecerlos. Empieza tú, Señor, a darle palabra de ánimo, Padre. Señor, te pedimos en especial por esta palabra, este Proverbios 8, para que tú, Señor amado, nos ayudes a entenderlo, que tu Espíritu Santo se pose en cada corazón, en cada alma, para que este proverbio pueda ser de edificación para sus vidas. Te damos gracias, Señor Jesús, por todas las cosas, Señor, que tú estás preparando en este tiempo para los hijos tuyos, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos, vamos ya directamente a la Biblia, así que si tú tienes una Biblia por ahí, puedes ya estar abriendo. ¿En dónde? En el libro de Proverbios. Proverbios 8, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Nos habíamos quedado en un versículo, pero vamos a estar leyendo todo el Proverbios 8 y después vamos a meditar, digamos, la palabra en el versículo donde nos quedamos en el otro programa de radio, ¿verdad? Vamos a seguir con la parte final, pero lo vamos a leer todo. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Te di un tiempito para que vayas buscando tu Biblia en el Proverbios 8, que tiene por título en Reina Valera, Excelencia y eternidad de la sabiduría. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de la vereda se para, y en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo y dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oídme, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ella cosa perversa ni torcida. Me tienen que dar un tiempito porque tengo que dar vuelta a la hoja. Damos gracias al Señor Jesús. Sigamos en el 9. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no la plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo
y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicias, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen los fuentes de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, y teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de la tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos y atienden el consejo. Sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma, y todos los que me aborrecen aman la muerte. Bueno, qué, qué tremendo este proverbio. Podemos hablar muchas cosas, ¿verdad? Acá nos habla la excelencia de la sabiduría. Eso tan precioso que necesitamos todos nosotros tener esa sabiduría de parte de Dios. No es una sabiduría humana, es una sabiduría de parte de Dios, ¿verdad? Quería también compartirte en Proverbios 8, pero esta vez en lenguaje actual. Esto lo hacemos simplemente porque hay algunas palabras y algunas cosas que nos es más fácil entenderlas en lenguaje actual. Acá en esta Biblia tenemos por título en el Proverbios 8, Invitación de la sabiduría. Y leemos la palabra del Señor. La sabiduría está llamando, gritando está la experiencia. Se para a la orilla del camino o a la mitad de la calle, para que todos puedan verla. Se para junto a los portones, a la entrada de la ciudad, y grita con voz en cuello. Gente de todo el mundo, a ustedes estoy llamando. Jovencitos ignorantes, muchachitos inexpertos, piensen bien lo que hacen. Préstenme en atención, pues voy a decirles algo importante. No me gusta la mentira, ni tampoco la hipocresía. Siempre digo la verdad. La gente que sabe entender reconoce que mis palabras son justas y verdaderas. No busquen las riquezas, mejor busquen mis enseñanzas y adquieran mis conocimientos, pues son más valiosos que el oro y la plata. Los más ricos tesoros no se comparan conmigo. Yo soy la sabiduría y mi compañera es la experiencia. Siempre pienso antes de actuar. Los que obedecen a Dios aborrecen la maldad. Yo aborrezco a la gente que es orgullosa y presumida, que nunca dice la verdad, ni vive como es debido. Yo tengo en mi poder el consejo y el buen juicio, el valor y el entendimiento. Yo hago que actúen con justicias reyes, príncipes y gobernantes.
Yo amo a los que me aman y me dejo encontrar por todos los que me buscan. Mis compañeras son la riqueza, el honor, la abundancia y la justicia. Lo que tengo para ofrecer vale más que el oro y la plata. Siempre actúo con justicia y lleno de riquezas a todos los que me aman. Dios fue quien me creó. Me formó desde el principio, desde antes de crear al mundo. Aún no había creado nada cuando me hizo nacer a mí. Nací cuando aún no había mares ni manantiales. Nací mucho antes de que Dios hiciera los cerros y las montañas, la tierra y sus paisajes. Yo vi cuando Dios puso el cielo azul sobre los mares, cuando puso las nubes en el cielo y cerró la fuente del gran mar, cuando les ordenó a las aguas no salieran de sus límites. Cuando Dios afirmó la tierra, yo estaba allí a su lado, como su consejera. Mi dicha de todos los días era siempre gozar de su presencia. El mundo creado por Dios me llena de alegría. La humanidad creada por Dios me llena de felicidad. Querido jovencito, escúcheme bien. Dios te bendecirá si sigues mis consejos. Acepta mis enseñanzas, no las rechaces. Piensa con la cabeza, si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. Los que me encuentran también la vida y reciben bendiciones de Dios, pero los que me ofenden ponen su vida en peligro. Odiarme es amar la muerte. Qué tremenda esta palabra, ¿no? Cómo nos confronta, cómo podemos sacar muchísimas cosas para el provecho de nuestras vidas. Damos gracias al Señor por todas las cosas, amén. Y realmente podemos entender exactamente qué tan importante es la sabiduría para cualquier cristiano, para cualquier hijo de Dios. No voy a empezar desde el 1 porque ya lo habíamos tocado en el otro programa. Pero sí nos habíamos quedado en el verso 17, cuando dice, yo amo a los que me aman y me dejo encontrar por todos los que me buscan. Esto es el lenguaje actual, en Reina Valera, en el verso 17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Estamos hablando de que la sabiduría de Dios fue creada por Dios con un propósito. Tiene muchos propósitos la sabiduría. Podríamos decir la señora sabiduría. Sin embargo, la señora sabiduría podríamos decir que una de las cosas que a ella le da mucha felicidad, que a ella le da un deleite, es ver cuando la creación de Dios ama a Dios. Cuando la creación de Dios quiere agradarle a Dios. Y usted que está escuchando, usted es creación de Dios. Si usted está escuchando ese mensaje, déjeme decirle que la sabiduría lo está llamando en esta hora. Esa señora le está diciendo que si usted la ama a la sabiduría de Dios, Dios lo va a bendecir con muchísimas bendiciones. O sea que podemos entender que el encontrarnos, el buscar esa sabiduría, nos trae bendiciones, nos trae beneficios. Imagínense a dos trabajadores, ¿no? Dos trabajadores en el cual tienen que cumplir su horario, ¿no? Tienen que cumplir las normas de la empresa y en el cual saben perfectamente que cuando terminado su trabajo, su labor, le van a dar su remuneración, que obviamente va a ser el dinero, ¿no? Entonces esos dos trabajadores trabajan en tiempo y forma, o sea, llegan, cumplen con el horario, hacen lo que se les manda, lo que se les pide, pero hay una diferencia entre uno y el otro. La diferencia es que uno, como que el supervisor, ve que tiene más esfuerzo.
como que el supervisor ve que esa persona llega más temprano, esa persona es más organizada, esa persona se le dice algo y lo cumple, pero lo cumple rápidamente. Y es más, a veces hasta hace más cosas que no se le habían indicado, pero se le hace más cosas. Obviamente que ese supervisor o ese jefe o esa persona que está a cargo de esta persona, cuando le va a pagar, de repente le paga lo mismo que al otro. Que no es que el otro no haga su trabajo, simplemente que el otro no lo hace con ese esfuerzo, con esa pasión, con esa intensidad que lo hace el otro trabajador. Entonces, ¿ustedes qué opinarían? Esa otra persona que hizo muy bien ese trabajo, a los ojos del supervisor, a los ojos de ese jefe, de repente, esa persona, a los ojos de esta persona, eh, va, va a tener mucha consideración ese jefe con ese trabajador. De repente, no sé, puede pasar alguna circunstancia y le diga, bueno, mire, le tengo que pedir un favor, no sé, operan a mi madre, puedo faltar tal día, después le hago horas extra, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si ese supervisor o ese jefe ve exactamente que es un trabajador excelente, un trabajador bueno, tal vez le diga, no, no, tranquilo, vaya tranquilo. Es más, la empresa le paga el día. Son cosas que de repente uno, por ver, uno dice, bueno, sí, va a tener más beneficio. ¿Por qué? Porque está haciendo en excelencia su trabajo. Está haciendo su trabajo, se está esforzando hasta un poco más de lo que se le pide. Y acá la sabiduría nos dice que las bendiciones de Dios te alcanzan, las bendiciones de Dios nos alcanzan, pero que si vos amás la sabiduría, eso te trae más bendición, eso te trae más prosperidad, eso te trae más beneficios para tu vida, para tu familia. Y si yo preguntara, usted que está escuchando en esta hora, ¿quisiera tener más beneficios? ¿Quisiera tener eh, más bendiciones? ¿Más que otros? Y yo creo que todos diríamos, sí, yo quisiera más bendiciones. No porque, no por pasarme para que los otros me digan, ah, mirá cómo Dios lo bendice, que esto, que lo otro, sino porque a veces nosotros necesitamos esas más bendiciones. Y cuando digo esas más bendiciones, algunos dirán, bueno, quiero un yate, o quiero que Dios ya no me dé un auto, sino un avión, por ejemplo. Pero hay otras personas que dicen, sí, yo necesito la bendición de Dios porque tengo mis hijos en droga, o tengo mi esposo que se fue de la casa, o tengo, no sé, diferentes problemas que solamente son problemas que no se resuelven con un dinero, no se resuelven con algo material, pero sí con algo espiritual. Y la sabiduría acá nos da la pauta de que ella se deja encontrar, ¿verdad? Yo, tal vez usted escucha en algún momento cuando fue niño, jugó a un juego que se llama La Escondida. Si no lo jugó, se ha perdido parte de ese juego porque es un juego que creo que en muchos países lo juegan, donde obviamente una persona se esconde o varias personas se esconden y el juego consiste en encontrarlas, ¿verdad? Este, y entonces acá la pauta que nos da la Biblia es que la sabiduría se esconde. Entonces yo meditaba en esto. ¿Por qué ella se esconde? Porque si bien es cierto, en la primera parte leímos que ella está gritando en el camino, vengan, vengan, yo les voy a enseñar, vengan, yo les voy a dar sabiduría, vengan. Está llamando, está invitándolo a que vayan con ella. También vemos en esta parte donde ella dice que temprano me hallan los que me buscan. O sea que esta es como escondida.
¿Y por qué hace eso? Porque obviamente ella tiene que ver como esos dos trabajadores. Uno hace su trabajo normal, sus 8 horas, y se va para su casa. El otro hace su trabajo, pero no lo hace normal. Hace tu trabajo y siempre quiere estar haciendo un poco más. Hace su trabajo en tiempo y forma, hace su trabajo y quiere ayudar a los otros, es buen compañero, no anda en chisme, no es una persona que llega tarde, no es una persona que miente, es una persona que se puede confiar, se le puede dar una tarea y sabe que la va a realizar. Y si no puede realizarla, va a dirigirse a las personas para decir, mira, yo no puedo con esto, ayúdame, o este día no lo voy a terminar, o esto o lo otro. Pero no es una persona que no sea incumplidora, ¿verdad? Esto es lo que quiere la sabiduría en nosotros, mis queridas almas que estamos escuchando y entendiendo este proverbio. Ella lo que anhela es ver esa creación de Dios, tú como hijo de Dios, tú como hija de Dios, que tú anheles la sabiduría de Dios, que tú la busques a la sabiduría, porque ella se va a dejar hallar. Pero se va a dejar hallar siempre y cuando vos la busques, que vos tengas ese interés de doblar las rodillas y decirle, Señor, ¿qué hago? Yo tengo que tomar una decisión, pero no sé qué hacer. Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para ser un buen esposo, una buena esposa. Dame sabiduría para ser un buen hijo tuyo. Dame sabiduría para saber cuándo tengo que callar, cuándo tengo que hablar, cuándo tengo que pelear. Dame sabiduría para la crianza de mis hijos, que a veces yo no sé qué decirle. Vienen con cosas muy modernas que yo no estaban en mi tiempo y no sé cómo actuar con todo esto. Hermanos, nosotros tenemos que pedirle esa sabiduría, y más en este tiempo donde hay cosas que nosotros desconocemos y que de repente por ahí viene filtrado Satanás como escondido. Nadie ve, si usted está en una casa, ¿no? Si usted está en su casa y ve exactamente que va a entrar una persona y usted ve que esa persona, supóngase, va a hacer algún daño dentro de la casa, usted no le va a abrir la puerta. Usted no le va a dejar pasar, usted no le va a decir, vení, sentate, ¿querés tomar algo? No, usted si usted se diera cuenta que esa persona viene con intenciones, por ejemplo, no sé, de hacerle algún daño, usted directamente no va a tratar en lo posible de que esa persona se vaya cuanto antes de su terreno y que ni pise más. Este es el caso de la sabiduría. La sabiduría nos puede dar excelentes bendiciones, pero ella anhela y ella quiere ver que nosotros anhelemos buscarla. Ella dice, yo me dejo encontrar, pero yo tengo que ver el esfuerzo de que ellos quieren esa sabiduría de Dios. Y de repente usted puede decirme, sí, bueno, yo estoy en la iglesia, ¿cómo no voy a querer la sabiduría de Dios? Bueno, lastimosamente hay gente que está dentro de la iglesia, pero no quiere la sabiduría de Dios. Si usted va, por ejemplo, viendo el libro de los evangelios, el libro de los evangelios, hace poco estaba leyéndolos, y, y claro, por supuesto, usted sabe que Jesús tenía 12, los 12 discípulos, 12 discípulos que estaban con él, que lo ayudaban, que él los había escogido de un remanente, ¿verdad? Y esos 12 escogió para un propósito. Y en esos 12 estaba Judas. Había uno, Judas, que era bueno, pero había otro, Judas, que ya sabemos que no era el bueno. Eh, y sin embargo, Jesús ya sabía lo que estaba haciendo Judas. Jesús ya sabía que él lo iba a traicionar. Sin embargo, también lo escogió, porque tenía un propósito, ¿verdad? Y vemos exactamente que nosotros podemos de repente ver gente que está dentro de la iglesia, pero aún dentro de la iglesia, aún con cargo, aún con título, como Judas, era un discípulo, pero dice que se robaba de las ofrendas. Que Dios nos ayude. Porque hay veces exactamente que el hecho de que nosotros vayamos a la iglesia o seamos cristianos, no significa, hermanos, no significa eso de que con ese título no nos quedemos solo con ese título,
sino que honremos ese título. Que digamos, no, como hijo de Dios no voy a robar, como hijo de Dios no voy a adulterar, como hijo de Dios voy a portarme como a Dios quiere. Eso es lo que está buscando esa sabiduría. Temprano me hallan los que me buscan. Usted tiene que buscarla, la sabiduría, porque la sabiduría trae muchos beneficios, pero si usted no la busca, se va a perder los beneficios. Hay muchas bendiciones para los cristianos, pero hay muchas bendiciones que no son para los cristianos también. Y eso también lo leemos en la Biblia. Dice la palabra de Dios, yo hago que todos los días salga sol, yo hago que llueva. Y eso llueve sobre justos y sobre injustos. O sea que hay bendiciones que son para todos. Esta gente que de repente camina, pero camina sin Cristo, igual respira, igual disfruta de ese día lindo o de ese día lluvioso, o disfruta de la cosecha, o disfruta de su trabajo, pero no tienen a Cristo. Entonces hay bendiciones que son para todos, pero hay bendiciones extras que son para los que le buscan a Dios, que son para los que anhelan esa sabiduría. A eso nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo de buscar esa sabiduría. Sabemos certeramente que la palabra nos dice, me van a hallar los que me buscan. Hermano, ¿usted está buscando esa sabiduría de Dios? ¿Usted está anhelando tener esa sabiduría de Dios? Qué bueno, qué bueno nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Yo ya le digo, cuando hace poco que estuve releyendo algunos de los evangelios, me quedaba admirada realmente cómo Jesús hablaba, cómo Jesús cuando le venían con esas preguntas difíciles y le decían, bueno, responde, ¿qué vamos a hacer? Y le traían la moneda. ¿Y qué vamos a hacer? Y él salía con una sabiduría para responderles, hermano. Fíjese la moneda. ¿Qué está en la moneda? La cara del César. Bueno, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, él muchas veces les hacían preguntas con trampa. ¿Para qué? Para que él respondiera y ya directamente con el dicho de sus palabras hacerle destrozar su ministerio. Mas él, qué tremendo también cuando le pusieron a esa mujer, ¿no? Esa mujer adúltera, y le dijeron, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y ellos sabían, si él dice tal cosa, ahí le condenamos. Pero si dice tal otra cosa, ahí también le condenamos. Y usted ve a un Jesús que evade la respuesta, pero cuando da una palabra, y que es realmente una palabra, porque él en esa palabra no le respondió lo que ellos les estaban preguntando. Que de repente a nosotros vienen y nos preguntan y a nosotros nos enojamos, hablamos no en el espíritu, hablamos en la carne. ¿Por qué? Porque no tenemos esa sabiduría. Y eso nos pasa. Yo levanto las dos manos, porque eso nos pasa. Tenemos que hallar esa sabiduría que nos da esa inteligencia, nos da ese conocimiento. ¿Para qué? Para nosotros hablar lo bueno y no meter la pata como comúnmente a veces decimos. A veces viene ese familiar que realmente estamos amando, lo amamos en Cristo, oramos por ellos, son inconversos, queremos que ellos vengan al abrigo de Dios, pero una palabra sale de nuestra boca y los lastimamos tanto que ellos ya directamente te dicen, ¿y vos sos cristiana? Y mirá lo que me responde. Y de repente vos le estás diciendo la verdad, pero esa verdad, ¿cómo decirla, hermano? La verdad con sabiduría es como medicina, pero una verdad que consuele, una verdad que de repente le podemos decir a ese familiar, y bueno, ya sé que estás muy mal, yo sé exactamente que no te fue muy bien, pero voy a orar por vos. Y de repente nosotros le agregamos en nuestra carne, a vos te va mal porque vos estás llena de demonios, a vos te va mal porque estás caminando fuera de Dios y si seguís así y te va a ir peor y te vas a terminar en el infierno porque no te querés arrepentir. Y todo lo que le decimos es verdad.
pero se lo decimos en un mensaje tan crudo que en vez de la persona decir, sí, voy a la iglesia, la persona se aleja más. Entonces tenemos que ser entendidos que nos falta esa sabiduría. La sabiduría dice que como que se esconde, como que, como que se esconde y como que nosotros tenemos que buscarla, nosotros tenemos que encontrarla, porque ella dice ahí en la palabra, dice, ustedes me buscan y yo me dejo encontrar. Pero yo tengo que ver que ustedes se esfuercen, yo tengo que ver que ustedes quieran que yo les atienda. Qué lindo que en este tiempo tú entiendas, yo tengo que buscar más de esa sabiduría de Dios. Podemos entender que el principio de la sabiduría, ¿verdad? Es el temor a Jehová. Ese temor que nos hace estar pensando en esa santidad que todo cristiano, que toda cristiana tiene que andar, en esa santidad en su corazón. Qué lindo cuando hay santidad en tu corazón, hermano. Cuando vos ves a un hombre y solamente lo ves santo. Cuando vos ves a una mujer y la ves santa. ¿Por qué? Porque vos decís, hay santidad en mi corazón. Así veía Jesús a los demás. Así los veía. Por eso esa prostituta cuando se encontró con Jesús quiso cambiar. ¿Pero por qué? Porque se encontró con un ser muy santo y esa persona se encontró con una condición muy sucia. Y Jesús no la reprochó, simplemente ella como que se abrazaron en un modo espiritual y entonces ella decidió hacer un cambio, decidió ya no estar más en la inmundicia del pecado, sino que decide estar a los pies de Cristo. ¿Usted se acuerda? Hermanos, es tiempo de que esa sabiduría nos llene. Es tiempo de que nosotros caminemos en sabiduría. ¿Cuánta gente a veces hace negocios, a veces hace trato, a veces hace préstamos, se endeuda? ¿Pero por qué? Porque no le pide sabiduría a Dios. Usted no haga nada sin esa sabiduría de Dios. Ciertamente Dios le va a hablar, ciertamente Dios le va a llenar de esa sabiduría. Le va de repente, cuando uno de repente no tiene que ir a una reunión, ¿no? Supóngase que lo llaman de repente del trabajo y le dicen, tenemos que hablar contigo. Y usted empieza, bueno, si me llamaron porque debe ser algo feo, porque uno siempre piensa lo peor, siempre. Entonces usted cuando va a esa reunión, usted le empieza a pedir sabiduría al Señor. Señor, dame sabiduría, qué decir, qué hablar, hablar exactamente lo justo. Y de repente, exactamente, ¿sabe? A mí me tocó que me llamaron y era para despedirme. Y sí, y cuando yo fui, antes de ir, oré al Señor y le dije, Señor, dame sabiduría, ¿qué tengo que hablar? ¿Qué tengo que decir? ¿Y sabe lo que me dijo el Señor? Me dijo, lo que tenés que hacer es callarte. Vos callate y yo voy a hacer. Yo no lo entendía en ese momento. Qué tremendo, porque nosotros no, nuestra mente es tan chiquita, ¿verdad? Y sabe que en esa reunión ya prácticamente ya sabíamos que me iban a despedir. Había hecho algo sumamente grave, supuestamente, ¿no? Y, y bueno, Dios me indicó eso. Cuando estaban todos reunidos ya juntando las pruebas de lo tan grave que había hecho, ¿no? Y usted se preguntará, la hermana Sara, ¿qué tan grave hizo? Bueno, era un lugar donde no se podía predicar la palabra del Señor, no se podía hablar de Dios. Y resulta, yo cuidaba a unos pacientes, este, y, y resulta que uno de esos pacientes recibió la visita de un pastor amigo mío, y por eso me iban a despedir, porque obviamente que ese pastor le habló de Dios, y como en ese lugar no se podía hablar de Dios, entonces me iban a despedir. Y sabe que qué tremendo que es Dios, ¿no? Porque por ahí se levanta una persona, que obviamente todos ellos no eran cristianos, la única cristiana era yo, se levanta una persona y empieza a decir, sí, pero miren que Sara,
lo había informado. Y acá también entran otra gente de otras religiones. Así que no es que Sara invitó al pastor porque ella quiso. No, acá se hizo todo como se tenía que hacer. Y yo solamente callé como Dios me había indicado. Y Él pelea por nosotros. Por eso usted tiene que ser sabio. Usted tiene que preguntarle a Dios. Inclusive a veces le tiene que preguntar hasta qué comprar, cómo administrar ese dinero, qué hacer con todo, con todo. Usted hable, Dios dice, yo me dejo encontrar, dijo la sabiduría. ¿Pero por qué? Porque me están buscando. Yo escuché un testimonio, ¿no?, de un pastor y él nos enseñó y nos decía, yo cuando voy a hacer las compras le pido al Espíritu Santo qué es lo que tengo que comprar. Yo cuando lo escuché yo dije, este pastor está muy fanático. Mirá si uno le va a pedir a Dios, Dios, decime qué es lo que tengo que comprar. Me parece que es muy fanático. Pero yo dije, bueno, voy a hacer la prueba, porque en una de esas capaz que... Y sabe que me dio muy buenos resultados, me dio muy buenos resultados. Saber exactamente ir a comprar las cosas que uno necesita de las cosas básicas de la casa, pero ir de la mano con Dios, preguntándole a Dios. Esto me hace falta, esto sí, esto no. Si usted no tuvo esta experiencia, hágalo. De seguro que la sabiduría le va a indicar esto no, esto sí, y ella sabe también por qué. Bueno, mis queridas almas, vamos a continuar con este proverbio. Nos hemos deleitado, por lo menos yo me he deleitado, porque a mí este proverbio 8 me gusta muchísimo. Dice... En el verso 18 dice, mis compañeras son la riqueza, el honor, la abundancia y la justicia. Cuando usted encuentra a la sabiduría, no está sola. Usted empieza a encontrar la sabiduría y empieza algunas compañeras. Una de ellas es la riqueza. Aquellas personas que quieren volverse millonarias y ricas, lo que tienen que pedirle al Señor es sabiduría. Tienen que buscar sabiduría, porque la sabiduría no viene sola, viene acompañada. Y cuando usted encuentra la sabiduría y se hace amiga de ellas, también se hace amigas de quién, de las que viene acompañada con la sabiduría, que son la riqueza, el honor, la abundancia y la justicia, ¿verdad? Usted solamente busque la sabiduría de Dios y ella le añade. Porque imagínese, como yo le comentaba hoy de ese pastor, un día el Espíritu Santo le habló y le decía, él tenía cuentas en dólares y entonces el Espíritu Santo le dijo, no, cancela todas las cuentas en dólar porque el dólar se va a disparar y va a haber un caos. Y entonces él avisó a algunos de los hermanos, ¿no? Y él dijo, si tienen alguna cuenta en dólar, cámbienla, traten en lo posible de no tener nada de cuenta en dólar porque se va a disparar el dólar. Y así sucedió. Y Dios avisa a sus hijos. Obviamente fue una crisis que fue muy grande por acá, por este país, pero usted entiende que de repente Dios le avisa de algún mal, ¿verdad? Dios le avisa de que va a venir algo, una catástrofe, por ejemplo, en la economía. Y Él le da los recursos. ¿Para qué? Para su abastecimiento, para el abastecimiento también de su familia. Eso es lo que hace la sabiduría. Ese es el saber. El saber, si uno sabe exactamente, eso le va a dar muchísimo dinero. Pero muchísimo dinero. Si usted sabe exactamente cómo hacer, no sé, póngale miel, obviamente, usted no va a comprar la miel no, usted la va a hacer y a usted le va a salir muchísimo, muchísimo más en cuenta. ¿Pero por qué? Porque usted ya lo sabe hacer, ¿verdad? Las riquezas y la honra están conmigo, riqueza duradera y justicia, dice Reina Valera. Dice, mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escondida. Acá nos habla y nos hace hincapié
en el verso 19, lo que tengo para ofrecer vale más que el oro y la plata. Esta es la sabiduría que está hablando. Esto es lo que Dios nos quiere dar. Exactamente una sabiduría que valga más que todo el oro y que toda la plata. Qué tremendo que podamos nosotros poder estar buscando, anhelando de esta sabiduría. ¿Para qué? Para que ese saber nos haga más valiosos, ¿verdad? Aquella persona de que, por ejemplo, imagínese si usted está entrando, o sea, está en un negocio, en un lugar muy concurrido, y de repente hay una persona que, no sé, se indispone, se desmaya, ¿no? Y lo primero que empieza a hacer la gente es, ¿hay algún doctor? ¿Hay algún doctor? ¿Hay algún médico? ¿No? Y de repente viene una persona que sí, que sabe. Esa persona puede asistir. En ese momento, ciertamente, más que el oro y más que la plata y más que todo eso, es el conocimiento, ¿verdad? Esa persona de repente estudió, esa persona de repente no tenga una cuenta en el banco, pero esa persona por ese conocimiento puede hasta salvar una vida, ¿verdad? Entonces por eso nos dice la sabiduría, vale más el oro, vale más mis enseñanzas que el oro, que la plata, que otras cosas. Cuando usted busca la sabiduría de Dios, usted no se equivoca. La sabiduría de Dios le hace dormir en paz. Usted se puede acostar tranquilo sabiendo exactamente que no tiene problemas, digo, con su esposa, porque andan en la verdad, porque andan en la justicia. No tiene problema con sus hijos, porque sabe exactamente que sus hijos los tiene acobijados, aguardados en la palabra del Señor. Qué lindo es cuando uno duerme tranquilo, ¿verdad? Cuando uno dice, ah, mira, yo por ejemplo, ¿no? Hay casos que, por ejemplo, dicen, mira, nosotros hemos conocido personas que antes vivían en una muy mala vida donde ellos simplemente salían y no sabían si volvían. ¿Por qué? Porque lo de ellos era todo estar en lo que eran las tinieblas, ¿verdad? Traficando droga, bueno, muchísimos peligros y muchísimas cosas malas que hacían, ¿verdad? Sin embargo, Dios de ahí los rescató. ¿M? Entonces ellos pueden decir, ¿sabes lo que es dormir tranquilo? ¿Sabes lo que es de repente estar con tu señora, con tu familia en paz? De repente no es una mansión, de repente es un ranchito nada más. Yo he conocido personas que de repente te decían, sí, yo cuando estaba en el negocio ilícito, ¿no? Tenía muchas mujeres o tenía mucho dinero, muchos autos, mucho esto, mucho lo otro, pero no tenía paz. No sabía si dormirme porque capaz que me agarraba la policía o capaz que los propios compañeros mataban, o el vicio o esto, el otro. Entonces, eso no es vida. Vos hacete amiga de la sabiduría y la sabiduría te va a llenar de tal conocimiento que vos tengas tanta inteligencia para poder estar tranquilo, para poder vivir en la justicia de Dios. Qué bueno que es vivir en la justicia de Dios. Dice, lo que tengo para ofrecer vale más que el oro y la plata. Siempre actúo con justicia y lleno de riqueza a todos los que me aman. ¡Wow! ¡Qué tremendo mensaje! Yo te lo voy a leer porque a mí me gustó. Pienso que a vos también te debe gustar. Dice, y siempre actúo con justicia y lleno de riqueza a todos los que me aman. Acá en la Biblia podemos decir exactamente que hay riquezas que son espirituales, pero también hay riquezas que son materiales. Y eso es lo que nos da la sabiduría, esa riqueza espiritual y esa riqueza material. Pero no se los da a cualquiera, se los dan a los que andan en la justicia, se los dan a los que la buscan. Yo te insto para que en este tiempo tú busques más que nunca a la sabiduría de Dios, una sabiduría que proviene del cielo, proviene del mismo Dios. Después más adelante ella empieza a hablar más adelante de que antes de que naciera el mundo, antes de que naciera, que hiciera todas las cosas Dios, antes de todo eso, Dios la creó. Dios es el papá de la sabiduría. Y también dice la sabiduría, yo estuve ahí,
Yo estuve ahí, a mí no me lo contaron. Yo estaba cuando Él estaba haciendo los mares. Yo estaba cuando Él estaba poniendo los astros, estaba poniendo. Yo estaba ahí. Antes que naciera usted ya había nacido ella, la sabiduría. Podemos entender exactamente que la sabiduría es muy vieja. No tanto como Dios, pero sí que es muy vieja. Y damos gracias al Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor, ¿no? Dice, yo fui consejera. Cuando Dios afirmó las tierras, yo estaba allí a su lado como su consejera. Qué lindo, ¿no? Porque Dios hizo sí todas las cosas con sabiduría. El cuerpo humano es algo hermoso. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios, pero con sabiduría. O sea, en todas las cosas que Dios hace, todas las cosas que Dios creó, la sabiduría estaba ahí. Qué bueno, qué bueno. Mis queridos y amados hermanos, sí, ya queda muy poco para terminar el programa, así que lo estoy adelantando para poder terminar esta última parte, ¿verdad? Acá en el verso 18 dice, cuando Dios afirmó la tierra, yo estaba allí a su lado como su consejera. Mi dicha de todos los días era siempre gozar de su presencia. Que podamos nosotros también, como hijos de Dios, gozar siempre de la presencia de Papito. Que podamos nosotros anhelar estar en la presencia de Dios. Porque si usted va todos los días a la presencia de Dios, algo de sabiduría usted va a agarrar. Algo de sabiduría usted va a encontrar. Así que usted deleítese en el Señor y Él le concederá, ¿verdad?, las peticiones de su corazón. Dice, el mundo creado por Dios me llena de alegría y la humanidad creada por Dios me llena de felicidad. Este, este es un pasaje clave de la sabiduría que nos habla y nos dice exactamente de cuánto Dios ama a todos, toda la creación, y de cuánto ama la sabiduría, las cosas que Dios creó. Acá en Reina Valera dice, mis delicias son con los hijos de los hombres. Qué hermoso saber exactamente que la felicidad de la sabiduría es saber que esos hombres, esa creación de Dios, le dé gloria a Dios. Ahí es cuando ella se queda contenta. ¿Usted quiere ver a la sabiduría feliz? Dele gloria a Dios, alábele al Padre, adórele a Dios. Y la sabiduría lo va a mirar y va a decir, yo me deleito en este varón, yo me deleito en esta varona. ¿Por qué? Porque ellos adoran a mi Padre, ellos le aman a mi Padre. Esa es la felicidad para la sabiduría. Qué bueno es saber esto, mis queridos hermanos, porque cuando uno sabe exactamente, ¿no? Uno conoce de repente en sus familiares y uno dice, yo sé que si yo le preparo tal comida a mi esposo se va a quedar muy contento porque es la favorita de él. Yo sé, por ejemplo, que si a mi hijo le hago tal cosa, sé exactamente que ese va a quedar contento. Yo sé exactamente que si a mi hija yo le preparo tal otra cosa, ella se va a quedar contenta. Bueno, la sabiduría se queda muy feliz cuando esos hombres, esas mujeres de Dios, le dan gloria a Dios, le dan alabanza a Dios, ¿verdad? Le dan el respeto, andan en el temor, andan en la justicia de Dios. Y bueno, vamos a estar ya casi finalizando el programa, ¿verdad? Dice, querido jovencito, escúchame bien. Dios te bendecirá si sigues mis consejos, aceptas mis enseñanzas, no las rechaces. Aquí empieza a hacer una exhortación la sabiduría y empieza a exhortar a los jóvenes, aquellas personas que hoy en día estamos escuchando este programa de las hormigas, también nos exhorta la misma sabiduría y nos dice, empiecen a escucharme, escúchenme bien, dice, tomen los consejos. Hay que tomar esos consejos bíblicos, hay que andar en integridad, hay que dejar las cosas del mundo. ¿Para qué? Para que Dios te bendiga. Dice, escúchame bien y Dios te bendecirá. Y hoy estábamos hablando que Dios bendecía a todos.
Hoy yo empecé el programa y te estaba diciendo, habían 2 trabajadores, los 2 le iban a pagar de repente lo mismo, pero uno se esforzaba tanto, uno hacía las cosas tan bien, que si de repente le pasaba alguna circunstancia, tenía enseguidita el favor de ese jefe, tenía enseguidita el favor de ese supervisor. ¿Por qué? Porque veía su trabajo. Su trabajo era visto, su trabajo resaltaba. ¿Por qué? Porque él lo hacía con integridad, ¿verdad? Así nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo en el Señor, ¿verdad? Tenemos que buscar esa sabiduría, seguir los consejos. Si usted escucha la sabiduría, pero no le hace caso, usted ya no está siguiendo los consejos de la sabiduría. Usted tiene que ser sabio, no en su propia opinión, dice la Biblia, sino sabio con la sabiduría de Dios. Usted déjese enseñar por el Espíritu Santo. Sea un corazón enseñable para Dios. Dice, acepta mis enseñanzas y no las rechace. Piensa con la cabeza. Si todos los días vienes a mi casa, escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. Entonces nosotros queremos esa bendición. Nosotros de repente podemos decir, yo, gracias a Dios, a mí no me falta nada. Pero nos falta todavía. Hay familiares que tenemos que seguir batallando. Hay amigos, hay vecinos que tenemos que seguir alcanzando. De repente nosotros estamos enfermos, de repente alguien de nuestra casa está enfermo. Y necesitamos esa sabiduría de Dios. ¿Para qué? Porque nosotros creemos en ese Dios que sana. Nosotros creemos en ese Dios que liberta. Entonces esa sabiduría que nos alcance de tal manera, como le dijo este siervo a Jesús, tan solo di la palabra y ese enfermo va a sanar. Yo sé que tú eres un hombre con autoridad, le dijo. Tan solo di la palabra, no es necesario ni que llegues a ese lugar, tan solo di la palabra. Que podamos nosotros tener tal sabiduría que le podamos decir a alguien que esté enfermo, eres sano en el poder de Dios. Y realmente suceda eso, algo tremendo de Dios. Y damos gracias al Señor Jesús. Hermanos, pensemos bien con la cabeza, dice la sabiduría. Tienen que pensar bien con la cabeza. Dios te va a bendecir, pero tienes que escuchar mis enseñanzas. Dice, los que me encuentran la vida. Usted ahora cuando lee esta parte, usted sabe que usted tiene que encontrar la sabiduría porque depende la vida. Usted tiene que ser sabio para caminar como un cristiano, como una cristiana. Usted necesita la sabiduría de Dios porque eso le va a llevar a la vida eterna. Pero también más adelante dicen, pero los que me ofenden. Hay gente que ofende a Dios, hay gente que también blasfema contra Dios y también ofenden a la sabiduría de Dios. Hoy estábamos hablando, por ejemplo, Judas, ¿verdad? Que estaba dentro de uno de los 12, pero robaba. Dice que robaba, ¿no? Entonces dice, los que me ofenden ponen su vida en peligro. Dice, odiarme es amar la muerte. Y en Reina Valera dice, todos los que me aborrece aman la muerte. Más adelante dice, más el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Mis queridos escuchas, realmente es un honor estar compartiendo este proverbio. Damos gracias al Señor Jesús. Es bueno que nosotros amemos la vida y amemos la sabiduría de Dios. Buscarla es un compromiso que hoy en el programa de las hormigas te estamos invitando a buscar esta sabiduría. ¿Para qué? Para que recibas muchas bendiciones. Y después nos cuentes, después nos des estos testimonios. Hermana Sara, sí, busqué la sabiduría y Dios me respondió. Y esas son las cosas que nos animan para seguir caminando por este programa de las hormigas. Mis hermanos, nos está terminando el tiempo por el programa de las hormigas, pero damos gracias al Señor Jesús porque hoy tuvimos un banquete espiritual. Vamos a orar rápidamente. Padre, te damos gracias. Gracias por esta palabra que fue de alimento para nuestras almas, nuestras vidas. Te damos todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza para ti, Señor Jesús. A ti te pertenece, Señor Jesús. Amén y amén. Mis queridos, nos escucharemos en el próximo programa de Las Hormigas con otro tema muy interesante de seguro. Bendiciones. Bye bye.
Y así ha finalizado su programa Las Hormigas con la hermana Sara Ester Trapote. Esperamos que haya sido de bendición a su vida. Si desea contactarnos para la oración, llámenos vía WhatsApp marcando el símbolo de más 598-9587-5174. Símbolo de más 598-9587-5174. Envíenos sus comentarios a nuestra dirección de correo Sara Ester Trapote, Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. De Dios es toda la gloria. Los esperamos la próxima semana. Shalom.